Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y estamos conformados por Fabián, Arturo, Ángel, Ricardo y Carlos. Y nos tocó el tema 1 que viene siendo motores de corriente alterna y motores de corriente continua. En función de las necesidades de movimiento que necesitemos, ya sea velocidad, resistencia, fuerza de motor, torque, par motor, etc., y de las propiedades de cada uno de estos motores, va a ser por lo cual apostaremos por uno u otro. La selección de uno de estos motores no se basa en gustos o por preferencia de cada quien, sino de las necesidades que necesitemos acaparar con cada uno de ellos. Los motores de corriente continua, estos motores se clasifican por la forma de conexión de sus bobinas inductoras o inducidas. Los motores de corriente alterna, su clasificación viene dada por su velocidad de giro, el número de fases de alimentación y por el tipo de rotor que tienen. Mis compañeros darán una explicación un poco más profunda de lo que acabo de decir. El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Esta máquina es una de las más versátiles de la industria. Su fácil control de posición, paro y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. A pesar de esto, los motores de corriente continua se siguen utilizando en muchas aplicaciones de potencia o de precisión. La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la velocidad desde vacío a plena carga. Su principal inconveniente es el mantenimiento, es muy caro y laborioso. Las partes de una máquina de corriente continua vienen siendo un estator que da soporte mecánico al aparato y tienen un hueco en el centro generalmente de forma cilíndrica. Un rotor que es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, al que llega la corriente mediante dos escobillas. También se construyen motores con el motor de imanes permanentes para aplicaciones especiales. Motor de corriente alterna. Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con un tipo de alimentación eléctrica. El motor de corriente alterna es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción que se genera en el campo magnético. Motor de inducción, jaula de ardilla. Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usando comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. En las partes del motor de corriente alterna tiene las mismas partes que el corriente continua, excepto que no tiene el colector. Tiene el rotor y sí tiene también el estator. Y su rotor no tiene embobinado. Funcionamiento. Los desvanados inductores en el estado de un motor de inducción instalan el campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del motor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor, produciendo una fuerza que actúa tangentemente al rotor, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta al eje. Son nombrados de corriente alterna. Los motores de este tipo los pueden encontrar en algunas aplicaciones distintas, como por ejemplo están los compresores que usan motores de corriente alterna, que son para extraer o almacenar. También creo que se usan para comprimir aire. En otro caso serían las motobombas eléctricas que se utilizan con esos tipos de motores para extraer o bombear agua a muy largas distancias. También, entre otras, serían los ventiladores centrífugos. Se utilizan para poder dar refrigeración a las industrias. Y pues entre otras hay distintas aplicaciones para la corriente alterna. Y por otro caso, existe también los motores de corriente directa o también conocidos como corriente continua.
Son máquinas que convierten la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de campos magnéticos. Algunas aplicaciones que tienen estos motores serían como las bombas de pistón, tornos, fresadoras, prensas, tijeras rotativas, torques de fricción, máquinas de molde, textiles, y pues también lo usan en industrias siderúrgicas. Y pues hay una gran variedad de aplicaciones en este tipo de motores de corriente continua o directa. Yo les voy a hablar sobre los motores de corriente continua y corriente directa, AC y DC. Existen diferentes tipos de motores y podemos encontrar el motor de excitación independiente, que son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y el estator. Esas son las partes interiores de los motores, que vendría siendo de esas dos fuentes de tensión independientes. El campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerza es prácticamente constante también. Las variaciones de la velocidad al aumentar la carga se debe a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de la tensión del rotor. Otro tipo, el motor en serie o de excitación en serie, también conocido. Este consiste en un motor eléctrico de corriente continua, el cual es inducido, y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie. El motor de derivación o motor shunt es de corriente continua, cuyo bobinado inductor principal está conectado en desviación o paralelo con el circuito, en derivación, y está formado por las bobinas inducidas en un inductor auxiliar. Este tipo de motores, la velocidad se mantiene prácticamente constante para cualquier carga. Tenemos otro motor que es el compound, motor eléctrico de corriente continua, cuya excitación es originada por dos bobinas inductores independientes. Uno dispone de estar en serie con el embobinado inducido y el otro conector en derivación con el circuito formado por los embobinados. Una parte de la tensión de corriente absorbida circula por la bobina inducida y por una de las inductoras, mientras que el resto de la corriente corre hacia la otra bobina inductora. Aquí unos ejemplos de motores de corriente alterna también, que vendrían siendo los síncronos, que es un motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación, que viene siendo el periodo de la rotación es igual al número entero de los ciclos de AC. Como el profe había comentado en clase, los ciclos del AC de la corriente alterna tenemos un cruce por cero y está alternando, por eso de ahí viene su nombre de alterna. Entonces esto depende de la frecuencia de la rotación del eje del motor. Los asíncronos, que son aquellos motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que la hace el campo magnético del estator. Cuando mayor es el par del motor, mayor es la diferencia de frecuencias. Este es lo contrario al anterior. Y según el número de sus fases que podemos encontrar, también se distingue. Tenemos que monofásico, como su nombre lo dice, viene siendo una sola fase, que este tipo de motor, cuando está en operación, desarrolla un campo magnético rotatorio, pero antes de que inicie la rotación, el estator produce un campo estacionario y por eso se mantiene. El trifásico, que consta de 3 fases, como su nombre lo dice, es la máquina eléctrica rotativa, que esos son como para más industrial, que convierte la energía eléctrica trifásica suministrada en energía mecánica.
Eso lo podemos encontrar en las fábricas. Y la energía eléctrica trifásica original de los campos magnéticos rotativos en el embobinado del estator o parte fija del motor, ahí se concentra. Y por último tenemos el bifásico, que son de 2 fases. El motor bifásico es el sistema de 2 tensiones desfasadas a 90 grados. Y ya que no se utiliza hoy en día mucho, eso ya no es común, ese ya es obsoleto, por así decirlo, que en el bifásico requería de 2 líneas de corriente y la tierra, que trabajaba en 2 fases. Gracias.